Buenas tardes, muchachos. Vamos a ver el último tema de esta unidad 4, que es los variadores de frecuencia. Qué caray, no pintó. Ahora sí, variadores de frecuencia. O variadores de velocidad también, ¿no? Son más conocidos por siglas en inglés, que significan BFD, que son Variably Frequency. Creo que está mal escrito Frequency, bueno. Driver. ¿Sale? Ok. Pues estos tipos de instrumentos nos sirven para variar la velocidad de motores de AC, o son más utilizados para motores de AC y específicamente para motores trifásicos. Ok, pues vamos a ver una pequeña introducción. Esta sí es una presentación corta de unas 7 8 diapositivas, y realmente, aunque hay mucho material de esto, no corresponde tanto a esta materia. Hay temas que son más de electrónica de potencia que de instrumentación. Ok, pues vamos a ver una introducción. Es que los motores eléctricos juegan un papel muy importante en nuestros negocios y vidas. Se estima que más o menos el 70% de la energía eléctrica que consume, por ejemplo, un edificio, o más bien dicho una industria, se va a los motores de inducción, que son casi todos los motores que tenemos en la industria, ya que controlan básicamente todo lo que necesitamos para nuestro trabajo y actividades de ocio. Todos estos motores funcionan con electricidad y necesitan una cantidad determinada de energía eléctrica para poder realizar su trabajo de proporcionar par y velocidad, donde el par pues, es obviamente la fuerza del motor, y la velocidad es que tan rápido gira el eje del motor. La velocidad de un motor debería coincidir exactamente con la que exige el proceso en cuestión y usar solamente la energía necesaria. Imagínense una banda transportadora, ¿no? Vamos a imaginar una banda transportadora con un cierto producto, y tú ocupas que este producto se entregue una vez por segundo, ¿sale? Un producto por segundo, que vaya llegando un producto por segundo. Si tú pones un motor que gira a 1200 revoluciones por minuto, ¿sale? A lo mejor si tú nada más tú dices, si yo lo alimento directamente a la red eléctrica, gira a 1200 revoluciones por minuto, voy a tener que poner reductores de velocidad. Y estos reductores pues no son más que engranes, o una relación de engranes entre el eje del motor con lo que sería la banda transportadora, ¿no? Entonces es un poco más efectivo utilizar lo que se le conoce como un variador de frecuencia, ¿vale? Entonces solamente hay que usar la energía necesaria para ese motor. Yo no tengo que estar alimentando todo el tiempo a este motor con toda la energía para que gira a 1200 RPM, y luego usar reductores de velocidad que son, pues bueno, que generan más inercia. Por lo tanto consumen más energía eléctrica, y mejor utilizo un BFD. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. El variador de frecuencia regula la velocidad de motores eléctricos para que la electricidad que llegue al motor se ajuste a la demanda real de la aplicación, reduciendo el consumo energético de un motor entre un 20 y un 70%. ¿De acuerdo? Que es algo, pues es un tópico importantísimo en la industria, ¿no? El reducir el consumo de energía eléctrica, pues porque al final de cuentas el reducir el consumo de energía eléctrica significa dinero. Un variador de frecuencia, por definición, es un regulador industrial que se encuentra entre la alimentación energética y el motor. La energía de la red, que típicamente es trifásica, y conectada ya sea en delta o en estrella, o como ustedes lo quieran ver. Aquí le faltó el neutro. Conectado en delta o en estrella, pasa por este variador, ¿sale? Pasa por el variador, por el BFD, y después se va hacia el motor. ¿De acuerdo? Y bueno, la energía de la red pasa por el variador y regula la energía antes de que éste llegue al motor, para luego ajustar la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del procedimiento. Y aquí va a ser un diagrama un poquito más extenso, pero ya recordé que lo tengo en una diapositiva. Entonces, para no comer material de la siguiente vez. Los variadores reducen la potencia de salida de una aplicación, como una bomba o un ventilador, que son procesos típicamente industriales, mediante el control de la velocidad del motor, garantizando que no funcione a velocidad superior de la necesaria o menor que la necesaria. El uso de variadores de frecuencia para el control inteligente de los motores tiene muchas ventajas financieras, operativas y medioambientales.
ya que supone una mejora de la productividad. Podemos hacer que gire o que vaya a la velocidad que nosotros decíamos. Incrementa la eficiencia energética, reduciendo, como ya dijimos en otra diapositiva, más o menos el 20 al 70% del consumo energético. Y a la vez alarga la vida útil de los equipos, previniendo el deterioro y evitando paradas inesperadas que provocan tiempos de improductividad. ¿Sale? Cabe recalcar que aquí ya tenemos otras ventajas también los VFDs. Ya la mayoría de ellos son... Ya no sé qué hice, espérenme. Son inteligentes. E envían un chorro de información inteligentes. Y pueden enviarte información, por ejemplo, por qué falló un motor, por qué falló el mismo variador. Y cuando también se puede hacer un plan de diagnóstico o un plan de mantenimiento mucho más efectivo. ¿Sale? Si por ejemplo hubo una sobrecarga en el motor, te va a indicar el variador, ¿no? Y pues bueno, también tienen un chorro de comunicaciones industriales para hacer redes muy muy inteligentes. Vamos a ver lo que es el diagrama de un variador. Y pues bueno, para esto pues lo primero que tenemos que entender es un poquito esto. Típicamente lo que yo hago es conectar la red eléctrica al motor. Y punto. Yo sé que mi red eléctrica son trifásicamente, o bueno, conectado en trifásico serían 220 volts. Se le llama entre fases. Sé que no son electrónicos como tal, pero bueno, es un voltaje entre fases y a una frecuencia de 60 Hz. ¿Sale? Entonces la velocidad de un motor asíncrono, por lo menos monofásico, no me acuerdo si estas fórmulas son trifásicas o monofásicas, depende de la frecuencia de la red, del número de polos del motor y de un factor que se llama factor de deslizamiento. Si fuera síncrono, la velocidad de un motor depende de la frecuencia y del número de polos de ese motor. Si ustedes se fijan sobre estos parámetros para poder modificar la velocidad del motor N, pues no tengo mucho que hacerle, ¿no? Yo no voy a cambiar el número de polos del motor. Eso es algo físico, algo mecánico, ¿no? Imagínense, tengo que abrir el motor y cambiar el número de polos. Pues no se puede. El factor de deslizamiento pues tampoco se puede, ya viene implícito dentro del motor. Por lo tanto, lo que yo sí puedo cambiar es la frecuencia. De acuerdo a la frecuencia en la que va a trabajar el motor. Entonces, ese variador lo que va a hacer es la red eléctrica que vaya de 220 volts a 60 Hz. Yo lo puedo cambiar aquí, quizás a 220 volts también, pero con una frecuencia variable. ¿Qué tan variable es esto? Pues a lo mejor va de 20 Hz hasta unos 300 Hz. ¿Sale? También los motores tienen limitantes, no le vas a meter 1000 Hz a un motor. A lo mejor con 300 Hz es suficiente, o con 200, o con 20. No, lo que sí les puedo decir es que por abajo de la frecuencia de 60 Hz, pues el motor va a viajar a una velocidad menor que la nominal, que es la que está registrada a 60 Hz, y por arriba de 60 Hz va a viajar a una frecuencia mayor a la nominal, pero ahí sí tiene sus limitantes. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a ver ahorita? ¿Cuáles son las partes de este variador que tenemos aquí? Pues todo empieza con lo que es un rectificador trifásico, que no es más que un arreglo de diodos. Lo vimos en clase el semestre pasado, pero este es trifásico, es decir, puede corregir o rectificar el voltaje alterno a un voltaje directo. ¿Sale? Vamos a imaginar que yo tengo tres fases aquí. Ahí va una. Todas estas fases están desfasadas 120 grados. Ay, caray, no cambió el color. Ahí va. Más o menos así. Y por último, esta desfasada 120, más o menos por acá. ¿Vale? Algo así. ¿De acuerdo? Entonces, si yo la rectifico esta señal, lo que yo voy a obtener es una señal de alterna, perdón, de corriente directa, ya bastante rectificada, ¿no? Así. Entonces, lo que hacemos con el rectificador trifásico es pasar de una señal alterna
a una señal de directa. Con poquito rizado, ¿sale? Con poquito de esto, así. Si se acuerdan la definición de rizado, es esto, es lo que está aquí, ¿sale? Ok, después de esto, pues como a lo mejor esta señal de rizado todavía es bastante grande, pues yo la filtro, ¿vale? ¿Con qué la filtro? Pues con un capacitor, o también puede ponerse algún tipo de inductor, pero lo típico es que nada más sea un capacitor, y esto lo que va a hacer es suavizar a la curva que hemos visto que era algo así, ¿vale? La va a suavizar y la va a hacer todavía más directa, o lo que ya es considerado como una corriente pues directa, ¿no? Una CD, ¿sí? Entonces aquí nos dice, ¿no? La energía en directa es alimentada en capacitores para disminuirla un poquito más, ¿no? Para disminuir ese rizado, que quede casi una línea recta de voltaje, ¿ok? Después de eso, pues pasa un elemento que no hemos visto y que lo van a ver en electrónica de potencia seguro, que es un inversor. Este inversor lo que se encarga es de convertir ahora de corriente directa a corriente alterna. ¿Sale? Va a ser esa conversión de una corriente directa a una corriente alterna. Sin embargo, usando técnicas de modulación, que típicamente son técnicas PWM, que significa modulación por ancho de pulso. No puedo escribir. Modulación por ancho de pulso. ¿Sale? Yo puedo lograr que la señal que salga del inversor vaya a la frecuencia de línea, vaya más lento que la frecuencia de línea, por ejemplo 20 Hz, o que vaya incluso más rápida que la frecuencia de línea. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me sirve el inversor. Está construido a base de transistores, ¿vale? Típicamente son IGBTs, pero también puede haber ya con MOSFET, con transistor tipo MOSFET. Ok, entonces la última parte del variador es este inversor, que es el que se encarga de volverme a cambiar la corriente directa a corriente alterna. Pero lo más interesante de este inversor es que puede controlar tanto el voltaje como la frecuencia en base a lo que es la modulación. Entonces yo con esto puedo controlar tanto el torque como la velocidad. ¿Sale? Entonces esta es una gran ventaja de los variadores de frecuencia. Podemos modificar dos parámetros si nosotros lo deseamos así. Tanto el torque, que es la fuerza con la que va a arrastrar un objeto, como la velocidad. Imagínense el mismo ejemplo de la banda transportadora, ¿no? Si yo pongo la banda transportadora aquí y yo le pongo un objeto de 1 kilo, pues a lo mejor el motor pues ni lo va a sentir, pero ¿qué tal y pongo un objeto de 1 tonelada? Pues el motor va a perder par y no va a girar igual. Lo que se va a encargar de hacer el variador es mantener el par constante y la velocidad constante, la velocidad constante y por lo tanto el torque variable, ¿vale? O viceversa, puede mantener el torque constante y la velocidad variable. Sí, pero bueno, el efecto que quiero dar a entender aquí es que la velocidad no se modificaría con un objeto de 1 kilo que con el de 1 tonelada. Cosa que sí pasaría si yo solamente conecto el motor a la fuente de alimentación o a la red eléctrica. Entonces, el uso de los variadores de frecuencia sí significa una ventaja muy muy grande con respecto a simplemente llegar y conectar un motor a la red eléctrica. ¿Sale? De hecho aquí lo pongo como conclusiones, ya vamos a terminar el video. Y pues bueno, el variador se encarga de convertir una señal senoidal de frecuencia fija, que en México son 60 Hz, a una señal de frecuencia y voltaje variable, que puede controlar tanto el torque y la velocidad del motor. En este caso sí hay variadores de diferentes marcas y puestos deben ser instalados y puestos en marcha por profesionales. Si yo les enseñara algún manual de un BFD, verían que son al menos 100 páginas del puro manual, y eso es por marca. Entonces, si alguien se dedica a la instalación de estos, pues se vuelve experto en una marca. Por ejemplo, vamos a tener variadores de frecuencia de Mitsubishi,
para los japoneses, de Allen Bradley, bueno, ABB, para los norteamericanos, y así de Siemens, para los alemanes. Hay un buen de marca de variadores de velocidad, y cada uno de ellos, y cada familia de esos variadores de velocidad, perdón, tienen manuales sumamente grandes de, pues sí, de uso, ¿no? Entonces, sí, estos no los instala cualquier persona, sí tienes que saberle más o menos. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Está muy sencillo el tema porque simplemente es una introducción, ¿no? Podríamos ahondar más en las técnicas de modulación o en otras cosas para otros cursos. No sé si yo les voy a dar electrónica de potencia, pero bueno, es algo que se tiene que ahondar un poquito más. ¿De acuerdo? Por el momento, pues quiero que se vayan con la idea de esto. Esto es lo más importante, ¿no? El variador se encarga de convertir una señal sinusoidal de frecuencia fija a una señal de frecuencia y voltaje variable que puede controlar el torque y la velocidad del motor. ¿Cómo lo hace? Pues con lo que vimos, ¿no? Con las partes del variador. Primero convertimos la señal alterna a una señal de corriente directa. Después la filtramos para hacerla casi continua. Y por último, con el inversor la volvemos a hacer alterna, perdón, pero de frecuencia o de voltaje variable. ¿Sale? Pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por sus atenciones.